en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Aún siento el frío de la piedra, el vaho de los siglos en mis pulmones. El campus, una mole de historia y olvido, guardaba secretos en cada grieta, en cada arcada gótica que el tiempo había cubierto con un velo de musgo y leyenda. Yo, un simple estudiante de historia, me sentía atraído por sus rincones más oscuros, por los pasillos clausurados que prometían más que simples textos empolvados. Era una obsesión, una pulsión que me arrastraba hacia lo que nadie quería recordar. Mi mente, entonces lúcida, buscaba una conexión con el pasado, una verdad tangible más allá de los pergaminos. Y la encontré, o más bien, ella me encontró a mí, en el corazón mudo de un ala abandonada, donde el aire era un sudario de polvo y el silencio, una presencia palpable. La puerta de madera pesada y carcomida se dio con un gemido que resonó en el vacío. Detrás, una capilla en desuso, un santuario de sombras y ecos, aguardaba. La luz, filtrada por vitrales rotos, pintaba el suelo de patrones fantasmales. Y allí, en el centro, majestuoso y desolado, se alzaba un órgano. No era un instrumento cualquiera, era una reliquia, un gigante de madera oscura y tubos de metal oxidado, cubierto por una pátina de polvo que parecía sellar su voz. Sus teclas, amarillentas y agrietadas, esperaban. Sentí una punzada, un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. Era como si el órgano me hubiera estado esperando, un centinela silencioso de un tiempo olvidado. Su presencia no era solo visual, era una carga en el ambiente, una promesa de sonidos que la memoria colectiva había silenciado. Mis dedos, casi por instinto, rozaron las teclas. Un escalofrío eléctrico recorrió mi brazo. El olor a madera vieja, a incienso rancio, a humedad ancestral, se intensificó, llenando mis fosas nasales con la esencia misma del lugar. Había algo más, un matiz metálico, casi sanguíneo, que me inquietó. La atmósfera vibraba con una energía latente, una corriente subterránea, que parecía fluir directamente del instrumento. No era simplemente un objeto, era un corazón palpitante, dormido por siglos. Mis ojos se fijaron en las inscripciones borrosas de su atril, grabados indescifrables que parecían danzar en la penumbra. Una certeza fría se instaló en mi pecho. Este órgano no era solo un vestigio del pasado, era una puerta, y yo, con mi curiosidad insaciable, estaba a punto de abrirla. La historia no se leía aquí, se sentía, se respiraba, y pronto se escucharía. La quietud del claustro estaba a punto de romperse, y mi propia quietud mental con ella. Volví al día siguiente, y al otro, y al siguiente. La fascinación se había transformado en necesidad. Mi mente, antes dedicada a los libros, ahora solo pensaba en la capilla, en el órgano. Limpié el polvo con reverencia, revelando la intrincada marquetería, los delicados grabados que contaban historias mudas. Cada detalle me hablaba de manos que lo habían tocado, de almas que habían escuchado sus melodías. Los fuelles secos y rígidos parecían resistirse, pero mi determinación era implacable. Pasé horas lubricando, reparando con lo que pude encontrar, sintiendo una conexión cada vez más profunda con el instrumento. Era un ritual, una preparación para algo que no comprendía del todo, pero que anhelaba con una intensidad que me asustaba. La capilla se había convertido en mi santuario personal, mi prisión voluntaria. Finalmente llegó el momento, con el corazón latiéndome en las sienes, mis dedos se posaron sobre las teclas, una respiración profunda y luego, con una mezcla de temor y expectación, presioné. Un gemido. No una nota clara, sino un lamento profundo, una resonancia que no solo escuché, sino que sentí en cada hueso de mi cuerpo. La capilla, antes silenciosa, cobró vida. El aire vibró con una fuerza inusitada, y un olor a tierra húmeda, a metal oxidado y a algo indescriptiblemente antiguo me invadió. Era como si la misma piedra del claustro respirara a mi alrededor, exhalando siglos de encierro. La nota se mantuvo, una vibración baja y constante que parecía emanar del subsuelo, del corazón mismo de la tierra bajo el edificio. No era música en el sentido convencional. Era una pulsación, un latido primordial que resonaba con una frecuencia que parecía desajustar algo dentro de mí. Mis oídos zumbaban, mis ojos veían sombras danzar en los rincones donde antes solo había penumbra. Un escalofrío glacial recorrió mi espina dorsal, no de miedo, sino de una extraña euforia, una conexión profunda. Sentí que no era yo quien tocaba el órgano, sino que el órgano me tocaba a mí, me exploraba,
me abría. La capilla se expandió, sus muros parecieron respirar, y los ecos de la nota se multiplicaron, no como un simple rebote de sonido, sino como voces, susurros indistinguibles que se entrelazaban con la vibración fundamental. Aquella primera nota fue el primer hilo de una madeja que pronto me envolvería por completo, arrastrándome a un abismo sensorial del que no habría retorno. La puerta se había abierto, y lo que había más allá era algo mucho más antiguo y hambriento de lo que jamás pude imaginar. La obsesión creció, devorándome. Cada día regresaba al órgano, mis dedos anhelando la madera fría, mis oídos sedientos de su voz. Ya no intentaba tocar melodías, solo quería escuchar lo que el instrumento tenía que decir. Cada vez que mis manos se posaban en las teclas, la capilla se transformaba. El aire se volvía denso, casi tangible, cargado con una energía que me erizaba la piel. Las notas, al principio disonantes, comenzaron a entrelazarse, formando una sinfonía caótica pero extrañamente coherente. No eran sonidos humanos, eran el lamento del viento a través de las grietas, el susurro de las hojas secas en el patio, el crujido de la madera vieja, todo amplificado, distorsionado, convertido en una música primordial. Mis sentidos se agudizaron hasta el punto del dolor. El olor a incienso rancio se mezclaba ahora con un hedor a tierra removida, a carne putrefacta, a algo que no tenía lugar en este mundo. Las sombras danzaban con mayor intensidad, no solo en mi visión periférica, sino directamente ante mis ojos, formando figuras etéreas que se estiraban y se contraían al ritmo de la música. Podía sentir el frío de manos invisibles rozando mi nuca, el roce de túnicas antiguas contra mis piernas. Las teclas bajo mis dedos no eran inertes, pulsaban, vibraban, como si estuvieran vivas, conectadas directamente a mi sistema nervioso. Era una sobrecarga, una avalancha de sensaciones que amenazaba con desintegrar mi mente. Los sonidos se volvieron voces, un coro de susurros en lenguas muertas, de cánticos olvidados, de lamentos ahogados por el tiempo. No podía entender las palabras, pero su significado se filtraba directamente en mi conciencia, como un veneno dulce. Eran historias de dolor, de sacrificio, de rituales oscuros llevados a cabo en este mismo lugar, siglos atrás. Mi cabeza palpitaba con la presión de esta avalancha sensorial. Mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de la pura intensidad de la experiencia. Me sentía disolviéndome, mis límites físicos y mentales desvaneciéndose. ¿Estaba enloqueciendo? La pregunta se formó en mi mente, pero la respuesta no importaba. La música, el órgano, el claustro me habían reclamado por completo. Ya no era un observador, era parte de la sinfonía, una nota más en su eterna resonancia. La realidad se desdibujaba y en su lugar surgía una verdad más antigua y aterradora. Entonces la revelación. No fue un destello, sino una lenta y tortuosa fusión. El órgano no era solo un instrumento, era el corazón del claustro, un conducto, un receptor de siglos de existencia. Y al tocarlo, al entregarme a su música, no estaba sacando sonidos, sino abriendo una compuerta. La entidad, la maldición, no era un fantasma o un demonio, sino la memoria colectiva del lugar, una conciencia primigenia formada por el dolor, la fe y la desesperación de todos los que habían pisado estas piedras. Era el eco de sus vidas, condensado y esperando ser liberado. Y yo, ingenuo, había sido el catalizador. La música se convirtió en un torrente de imágenes, una avalancha de visiones que me golpeaban con la fuerza de un tsunami. Vi rostros, miles de ellos, desfilando ante mis ojos cerrados. Monjes con túnicas raídas, estudiantes absortos en pergaminos, sirvientes con miradas cansadas, todos atrapados en un bucle temporal. Sus vidas, sus sufrimientos, sus pequeños gozos se proyectaban directamente en mi mente. Sentí el frío de la Inquisición, el ardor de la fe ciega, el peso de los secretos confesados en la penumbra. Escuché los gritos silenciosos de aquellos que fueron castigados, el murmullo de las oraciones en la noche, el eco de los pasos en los pasillos vacíos. La capilla ya no era un espacio físico, era un lienzo donde se pintaba la historia viva, y yo era el pincel, el espectador y la pintura al mismo tiempo. La música del órgano no era una melodía, sino la banda sonora de la eternidad, una sinfonía de almas atrapadas. Cada nota era una vida, cada acorde, un siglo. Mi cuerpo temblaba, convulsionando bajo el peso de 1000 experiencias ajenas. Las fronteras de mi propia identidad se desvanecían. ¿Quién era yo? ¿El estudiante curioso o la suma de todas esas almas? La entidad no me poseía, me absorbía, me integraba en su vasta y antigua conciencia. El órgano,
mi supuesta herramienta de descubrimiento, era en realidad el portal a mi propia disolución. La solución, el intento de comprender, se había revelado como el problema. La música no me liberaba. Me encadenaba a una existencia que trascendía la vida y la muerte. Mis manos, ya no mías, continuaban tocando, extrayendo de los tubos un lamento que era a la vez un canto de bienvenida y un grito de agonía. El claustro me había aceptado, no como visitante, sino como una parte más de su inmortal, atormentada memoria. Y la sinfonía continuaba, incesante, reverberando en cada fibra de mi ser, anunciando mi inminente transformación. La fusión fue completa. Mis pensamientos, antes míos, se entrelazaron con los susurros de los siglos. Mi nombre, mi historia, se disolvieron en la vasta corriente de la memoria colectiva del claustro. Ya no distinguía entre mis recuerdos y los de los monjes que oraron en esta capilla, de los estudiantes que soñaron en estas aulas, de los guardias que patrullaron estos pasillos. Era una cacofonía de voces, una sinfonía de existencias pasadas, todas resonando dentro de lo que una vez fue mi mente. Mis dedos, rígidos y torpes, continuaban sobre las teclas del órgano, pero ya no los controlaba. Era el instrumento el que me tocaba a mí, el que me usaba como conducto para su eterna lamentación. La solución, la música, había sido el problema desde el principio, un señuelo para mi alma curiosa, una trampa bellamente orquestada. La realidad se fragmentó en 1000 pedazos, cada uno un recuerdo ajeno, una emoción prestada. La luz de los vitrales rotos ya no era luz, eran los ojos de los muertos observándome. El polvo en el aire no era inerte, eran las cenizas de incontables vidas, danzando en un vals macabro. El frío de la piedra se había convertido en el frío de la eternidad, un abrazo gélido que me envolvía por completo. Ya no había miedo, solo una extraña y terrible paz, la paz de la disolución. Mi cordura, esa frágil construcción humana, se había pulverizado. No había un yo para sentirla, para lamentarla. Solo quedaba el eco, el vasto y resonante eco del claustro, ahora habitando mi cuerpo, utilizando mis manos para perpetuar su música, su historia, su maldición. Mis ojos, vacíos, miraban sin ver. Mis oídos, sordos a mi propio nombre, escuchaban solo la sinfonía de los muertos. Soy el órgano, y el órgano soy yo. Soy el claustro, y el claustro es mi prisión y mi existencia. Las notas fluyen, incesantes, eternas, un lamento que nadie más escuchará. Un canto que solo los muros y los muertos pueden apreciar. Mi voz, ahora un mero susurro entre 1000, se pierde en el coro. Ya no hay escape, solo hay música, una melodía infinita de soledad y memoria, resonando en el corazón de este lugar olvidado. El eco ancestral no es solo un sonido, es lo que soy, lo que he sido y lo que seré para siempre. La locura no es un fin, es un nuevo comienzo, una perpetua resonancia en la penumbra. Y mis manos, siguen bailando sobre las teclas, tejiendo la red de una maldición que ahora es mi propio ser. El eco, nunca cesa. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.